Ok, entonces la clase, ya quitando el método main, queda simplificada de esa manera. Podríamos nosotros a esta de connection util meterle el método del prepare statement y demás métodos, pero no le veo mucho caso. Mejor lo manejamos en cada uno de los métodos que nosotros vayamos a programar. Entonces, esta excepción no la voy a lanzar. Que esta mejor se quede aquí dentro. Que esta se quede aquí dentro. Y vamos a mandar simplemente un error a la consola. Aquí me queda todavía un tema pendiente que quiero ver con ustedes, la forma correcta de manejar los loggers para no manejar. Es una mala práctica esto que voy a hacer yo. Sysout. Error en la propiedad. Error en propiedad del pool. Aquí podemos poner simplemente un e.getMessage, por ejemplo. Les decía, un problema que yo le veo en este método es que cada vez que yo pido una conexión va a estar verificando si el pool ya fue creado, si el pool ya fue creado, si el pool ya fue creado. Eso le va a meter un overhead. Siempre va a verificar si ya está creado, o sea, si es distinto de nuevo. Una forma en cómo lo pudiéramos trabajar es si manejamos un código estático. Este código se va a ejecutar exactamente cuando se ejecute, cuando se levante la clase, cuando el class loader levante la clase, va a ejecutar este código y podríamos mover esto para allá. Tengo la certeza de que va a estar nulo, o sea, ya ni siquiera lo tengo que preguntar. Y con esa modificación, yo estoy garantizando que en cuanto mi clase connection util sea cargada, en ese momento se va a levantar el pool de conexiones y entonces ya no tengo que verificarlo más acá. ¿Sale? Entonces, así podría yo dejar mi clase connection util. Así la podría yo dejar. Entonces, ¿cómo la configuro con los servlets? Bueno, tenemos hasta el ejemplo 10b. Ok, a ver, voy a levantar el proyecto de servlets. Déjenme ver para ver cómo lo vamos a meter. Porque esto ya lo voy a separar. Localhost 2.8080 servlets. Ok, creo que es el 8081. Ok, ahí está. Sí. Lo voy a meter a... Ok. Sí, ya sé cómo los voy a nombrar. Voy a crear aquí mismo un nuevo servlet al que le voy a llamar ejemplo base de datos 1. ¿Sale? En mi ejemplo base de datos 1, que sea de tipo servlet, ok. Aquí solo voy a recuperar información de la base de datos, nada más. Entonces, solo me quedo con el método doGet. ¿Qué voy a necesitar? ¿Qué voy a hacer aquí en este método? Voy a extraer todo lo que ya está guardado en la base de datos. ¿Sale? Es lo que voy a hacer. Entonces, si mal no me acuerdo, creo que en el ejemplo 3... Sí, esto me sirve. Voy a reutilizar esto. Este va a ser mi ejemplo 1 de base de datos. 1BD. Ejemplo BD1. Ejecutando. Ejemplo 1, select. Select.
Consultando base de datos. Consulta base de datos. Base de datos. Ok. Fíjense bien. Yo podría decir, bueno, voy a mostrar en una tabla todo lo que yo tengo en mi base de datos. ¿Qué tendría yo que hacer aquí? Out.println. Tengo que poner el table. Siempre, 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 siempre mi tabla deberá tener un table head, es lo correcto, y deberá tener un table body. Tiene su t-head y tiene su t-body. Esto es lo correcto. Ahora, en mi table head, ¿qué voy a tener? Déjenme, abro el proyecto de la base de datos que hicimos la vez pasada. ¿Cuál fue el sistema? Programación web. Eso es lo que nosotros hicimos. Quiero traerme a las personas. Yo quiero desplegar las personas. No quiero mostrar nada. Entonces tengo uno, dos, tres, cuatro columnas. ¿Va? Entonces, en mi t-head debo de tener yo el renglón de mi encabezado. Mi tr. Por cada columna que yo tenga, debo tener un TA, es un TH, es un TH y este es un TD. No, perdón, a ver, ya se me anda olvidando aquí la especificación. Ese es un TR, ese es un TH, es un table head. TR, TH. ¿Sale? Entonces, por cada uno de estos, dijimos que iban a ser 4. Son nombre, primer apellido, segundo apellido y curvo. ¿Sale? Entonces, creo que lo estoy complicando mucho ponerlo así. Voy a poner nombre, primer apellido, segundo apellido y curvo. ¿Sale? Y entonces, en mi tbody voy a tener TRs, pero ya con datos. Y aquí voy a tener columnas, ustedes. Pero nota que esta parte de este contenido ya no lo voy a generar yo de forma programática, sino va a ser, digamos, automático con mi consulta. ¿Qué tendría yo que hacer? Bueno, de entrada, tengo que empezar a programar, algunas clases, pero eso ahorita lo vamos a hacer. Yo necesito que por cada persona que haya registrada en base de datos, me generes un renglón. ¿Estamos de acuerdo? O sea, este bloque se tiene que generar de manera automática. Si yo ahorita, voy a comentar esto, es decir, no hay ningún renglón. Si yo ahorita corro mi proyecto, voy a agregarlo al index. Acá arriba decía servlets, ahora va a decir servlets con base de datos. Con base de datos. Tengo mi ejemplo 1 BD, así debió haber quedado. Ejemplo 1 y le pusimos consulta base de datos. Ejemplo 1
Consulta base de datos, ok. Ok, entonces, si yo recargo, aquí está ya mi ejemplo 1. Si yo ingreso aquí, me dice que el ejemplo 1 BD no existe. A ver, vamos a ver si se generó la entrada. Este es un servlet, ejemplo 1 BD. Debe existir la entrada ¿en dónde? En el webinf, en el web XML. Ejemplo 1 BD. Ejemplo BD1 le puse. Bueno, ok. Ejemplo BD1. Ejemplo BD1. Sí está mejor el nombre. Entonces, cargo, ejemplo BD1, ahí está. Esa es mi tabla. No está mostrando ningún dato. Y esto está bien porque no los estoy sacando de ningún lado. Me regreso a mi servlet. Y este código que está comentado lo voy a tener que generar de manera automática. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, me voy a mi Word. Déjenme borrar todo esto, que era lo del pool de conexiones. Habíamos comentado que las aplicaciones web, sobre todo, son candidatas a trabajarse en arquitecturas en capas. Ahorita no me quiero meter todavía en rollo de patrones de diseño, vámonos por pasos. ¿En qué consiste una arquitectura en capas? Ya lo habíamos platicado. Si este es mi pastel, si yo veo toda mi aplicación como si fuera un pastel, consiste en cortarla de forma horizontal, donde cada corte va a ser una capa de mi aplicación. Convencionalmente, observamos las aplicaciones que son arquitecturas en 3 capas. Lo tradicional y lo adoptado en su mayoría de los casos son 3 capas. Una es mi capa de presentación, otra es mi capa de negocio y otra es mi capa de acceso a datos. Cuando se es inexperto, a veces pareciera que mis capas simplemente fungen como proxies, como intermediarias. Sobre todo en la mayoría de las consultas así parece. Pero en las que son de negocio, ahí sí ya vemos claramente la separación y la utilidad en cada una de estas cuestiones porque nos sirven para muchas cosas. Entonces, si esta es mi capa de presentación, pudiera ser que cuando estoy trabajando netamente con servlets, esta capa no exista. Si es que no tengo todavía la habilidad para identificar en dónde va a estar o cuál va a ser la finalidad de mi capa de presentación. Mi capa de negocios, esa no me la puedo quitar, y mi capa de acceso a datos, esa siempre va a estar. Algo que es importante de las arquitecturas es que la debo respetar, siempre. Una arquitectura me va a guiar en cómo voy a desarrollar. No puedo decir, bueno, aquí como es una consulta, pues me voy directamente a la base de datos. No, si tú tienes una arquitectura diseñada y especificada y te dice que tienes que pasar por 3 capas, pues pasas por 3 capas. La arquitectura la tienes que revisar, la tienes que respetar, perdón. Entonces, me voy para acá. ¿Qué voy a hacer? Entonces empiezo a crear mis paquetes. Voy a crear un paquete y le voy a llamar web. Se lo dejo como servlets. Voy a poner PR de presentación. Voy a crear otro paquete y le voy a llamar BS de negocio. Y mi DAO que ya lo tengo. ¿Sale? Entonces, viene una siguiente cuestión. Si yo tengo una arquitectura en capas, aquí al final de cuentas va a haber objetos. Esos objetos o los tienes que instanciar en algún momento o son entidades administradas. En la forma vieja de cómo se desarrollaba, tú creabas la clase, creabas la instancia, y el problema de crear la instancia es que ese objeto ocupa memoria. Y por cada hilo que tú ejecutes, va a haber una instancia de ese objeto, y cada hilo va a estar demandando memoria. Entonces, para reducir el número de objetos que se instancian,
lo que se buscó fue que existieran entidades administradas o los famosos beans. Eso, si no, espero que nos dé tiempo de ver o Enterprise Java Beans, los famosos EJBs de Java, o las entidades administradas de Spring, para controlar la creación de objetos. Antes de dar ese salto, lo que se hizo fue crear clases con métodos estáticos. Hacen la misma chamba, se genera una sola instancia y lo único que hago es mandar a llamar y mandar a llamar métodos. Porque además los objetos de arquitectura, los que van a servir para ir pasando por las capas, se busca que sean stateless. No sé si han escuchado hablar del concepto stateless, o alguien sepa qué es stateless. ¿Alguien ha escuchado hablar del concepto, del término? ¿No? Que no tenga estado. Aquí necesito un poquito de la teoría de orientado a objetos. Voy a tratar de ser muy breve para regresarme al código, que es lo que nos interesa. Si yo tengo un objeto y lo represento como ese circulito, este objeto tiene tres cosas. Cada objeto en la programación orientada a objeto tiene tres cosas. Una, tiene un identificador. Ese identificador lo va a identificar, valga la redundancia, de forma única en toda la aplicación. ¿Cuál es el identificador que nosotros observamos en cualquier plataforma orientada a objetos? Su referencia. La referencia de un objeto es única, es su ubicación de memoria, es donde está ubicado y es la forma inequívoca de referirme a ese objeto. Dos, va a tener un estado. ¿Cuál es el estado de un objeto? El estado va a estar dado por los valores de las propiedades de un objeto. Si tenemos un objeto persona y un objeto persona tiene un identificador, su nombre, su primer apellido, su segundo apellido, su CURP, el valor que tengan esas propiedades van a constituir el estado de ese objeto. Y tercero, va a tener un comportamiento. El comportamiento va a estar dado por cada uno de los métodos que tenga ese objeto. GetNombre, setNombre, habla, platica, duerme, come, si es que son métodos que sean del objeto. Esos métodos van a constituir el comportamiento. En los objetos de arquitectura, forzosamente voy a tener un identificador, forzosamente voy a tener un comportamiento, pero lo que yo busco de manera deseable, casi obligatoria, es que no tengan estado. ¿Qué quiere decir que no tengan estado? Que no tengan propiedades, que no tengan una sola propiedad y que esa propiedad tenga un estado. ¿Por qué no quiero que tengan estado? Porque son objetos concurrentes, porque son objetos que más de un hilo los va a estar usando. Si un hilo le modifica el estado a una variable, le cambia el valor a una variable, va a estar afectando a otro hilo. Y lo que yo quiero es que los X hilos que se estén ejecutando a lo largo de mi arquitectura estén separados. Que yo pueda manejar la transaccionalidad entre ellos sin ningún problema. ¿Sí me explico? Esto es netamente de la teoría orientada a objeto. Decía Jacobson que cuando nosotros programamos una aplicación, el desarrollo de esa aplicación va a estar dado por los requerimientos, es decir, por tu caso de uso, hablando de la metodología orientada a objetos de UML, va a estar basado en tu funcionalidad que quieres implementar, pero en todo momento va a ser guiado por la arquitectura. Tu arquitectura te debe guiar a lo largo de todo tu desarrollo. Entonces, pensando en que yo quiero o busco trabajar lo más cercano con a los Enterprise Java Beans o a las entidades administradas, lo que yo estoy buscando entonces es lo siguiente: crear en mi capa de presentación una clase, si voy a trabajar con personas, a la que yo le pueda llamar, por ejemplo, persona de presentación. No le voy a poner ninguna propiedad, pero sí le voy a definir un método estático y público.
public static, que me devuelva una lista, que quiero una colección de objetos de qué tipo? Persona. Ah, ok, entonces necesito empezar a crear una regla de correspondencia con las entidades que yo manejo en base de datos. Voy a crear otro paquete al que le voy a llamar entidades o entities. Y aquí voy a crear mi clase persona. ¿Sale? Tengo mi clase persona. ¿Mi clase persona qué tiene? Ah, pues mi clase persona va a tener un private integer ID. Private string nombre. Private string primer apellido. Private string segundo apellido. Private string curve. Según yo son todos las propiedades. Le genero sus getters y sus getters. Pudiera, en algún determinado momento, necesitar ponerle un constructor. Pudiera darse el caso que no. Vamos a generarle el constructor con todos los campos. Y cuando ya creo el constructor con todos los campos, si ustedes recordarán, una de las características de Java es que se oculta el constructor por defecto. Entonces, le voy a poner el constructor por defecto. Una de las cosas que es importante comentarles es, si ustedes van a construir un objeto y van a utilizar un constructor, manden todos los argumentos. Que no se les haga fácil en algún argumento, ah, pues mando nulo. No, si, por ejemplo, el segundo apellido es opcional. Ah, si tú, en lugar de mandar nulo en este, pues entonces, ¿qué crees? Creas otro constructor y a ese atributo lo quitas. No mandes nulo. No lo inicialices con nulo, no tiene sentido. No lo mandes, crea otro constructor. ¿Sale? Entonces ya tengo mi objeto persona. Entonces, como tengo mi objeto persona, ya me voy a la clase presentación y digo, ah, sí, voy a regresar objetos de tipo persona de mi paquete entidad. Y le voy a llamar a mi método obtener, consultar. A veces los mexicanos o los latinos en general luego tenemos malas prácticas de desarrollo que programamos pocho. ¿Por qué? Porque digo get personas. ¿Cómo que get personas? Pues obtener personas, ¿no? O nombres por el estilo. Entonces vamos a llamarle obtener personas. Obtener personas. Sin argumento. ¿Por qué? Porque no quiero obtener las personas con una cierta característica. Yo quiero obtener todas las personas. Ah, ok. Va. ¿Y ahora qué? Bueno, necesito, si yo tuviera que validar algo de la vista, aquí lo validaría. Ya puse mi clase de esta. ¿No hay nada que validar de vista? No. Entonces, pasa a tu clase de negocio. Ah, ok. Entonces, en mi paquete business, creo una clase a la que le voy a llamar persona business. Y aquí voy a crear un método que va a ser público, estático, y a lo mejor se llama hasta igual. Me va a devolver una lista de persona y se va a llamar también obtener personas. Y aquí, si tuviera que hacer alguna validación de negocio, la tendría que hacer aquí. Si no tengo que hacer validación de negocio, la dejo pasar. ¿Hacia dónde? Hacia mi DAO. En mi DAO, yo puedo tener una clase a la que le voy a llamar
persona DAO. Y en mi persona DAO, pues voy a tener un public static list de persona, obtener personas. Y esta clase, tu DAO, es la que está hasta acá abajo y es la que se debe conectar con tu base de datos. Entonces, aquí es donde le debo decir que se conecte con mi pool de conexiones. Ok, entonces aquí digo, connection de SQL, es muy común que el connection se le abre visiblemente como con, y yo aquí le diga connection util punto get connection. ¿Cómo se conecta? ¿Quién sabe? O sea, alguien ya programó la clase connection util, me dijeron que con el get connection me devuelve una conexión y ya con esa cosa puedo ejecutar cosas en mi base de datos. Ah, vale, va, chido. Aquí me está diciendo que puede que existan algunos errores. Ah, ok, entonces lo pongo en un try catch. Va. Voy a devolver una lista de tipo persona y le voy a llamar personas. ¿Sale? Si se logra conectar chido, ¿qué sigue? Mi prepared statement. Statement. Y este va a ser igual a con.prepare statement. ¿Y cuál es? Select asterisco from persona y aquí yo podría decir, ¿sabes qué? Quiero que vengan ordenados de cierta forma, o puede ser que tú los quieras ordenar a nivel de aplicación. Cualquiera de las dos se vale. Casi siempre buscamos que mi aplicativo tenga la menor carga posible, si se puede. Y si lo puedo delegar a la base de datos, se lo delego a la base de datos. La base de datos ya tiene algoritmos probados y validados de ordenamiento eficiente. Tú los quieres ordenar acá arriba, ordénalos. Puedes utilizar los sorts de Java, que son de complejidad logarítmica y que son muy buenos, pero si le puedo delegar algo a la base de datos, mi premisa siempre es, delégaselo a la base de datos. Le reduces carga, le reduces la cantidad de memoria que te demanda, en fin. Order by ID persona. Ya está. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Ya tengo el statement. Si tuviera parámetros, los pasaría. Si no, ¿qué le tengo que decir al statement? Punto execute. Ejecútate. Esta cosa que me devuelve el execute. Me devuelve un boolean. Para decirme si se ejecutó o no se ejecutó. True dice si el primer resultado es un resultado. Falso si el resultado es un update o alguna cosa por el estilo. ¿Ves? ¿Lo puedo utilizar? ¿No lo puedo utilizar? Eso ya depende de cada quien. Dependiendo de lo que esté programando. Lo ideal es utilizarlo. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a que mi aplicación sea tolerante a ciertos fallos. ¿Sale? Statement.get result set. Para obtener los resultados, y eso lo voy a guardar ¿en dónde? En un result set. Resultado. Ya me mandó la alerta de los 10 minutos, se termina y nos conectamos, ¿vale? Este resultado es el que tengo que iterar, les había comentado. While. Si resultado punto
next. Si resultado.next, es decir, si hay elementos, lo que yo quiero sacar de aquí, ¿qué es? Pues las personas. Ah, ok, entonces tengo, a ver, integer, id persona, es igual a resultado punto get int, y ya sea que me lo traiga por el índice de la columna o por el label. Puedo obtenerlo de las dos formas. Ya lo vimos la clase pasada. Ah, quiero que te traigas el ID persona. Va. Después van a ser puros string. String, nombre, es igual a resultado.getString, tx, nombre le pusimos. Nombre, primer apellido, segundo apellido y curva. Primer apellido, segundo apellido y curva. Entonces cambio tx, primera P, tx, segundo AP, tx, curva. Ya voy a poner un tercer apellido. E instancio la persona. Persona P igual a new persona. Y yo le puedo pasar, le puedo pasar este argumento, coma, coma, porque así lo cree, coma, coma, Pude haberlo hecho así, pude haberlo construido vacío y pasar por cada setter, son válidas. Al final de cuentas, recuerden que hay un compilador allá atrás que lo va a acomodar de forma diferente. A veces es importante conocer cómo funciona el compilador para que nosotros programemos de la forma más eficiente posible, de forma tal que el compilador siga respetando esa eficiencia. Cualquiera de las dos cosas es válida. Lo siguiente que tengo que hacer, entonces, si hasta aquí todo ha ido chido, instancio personas, porque no la he instanciado. Aquí tengo que decir que personas es igual a new ArrayList. ¿Por qué lo hago así? ¿Por qué a una lista le guardo un ArrayList? Bueno, de entrada, porque lista es una interfaz. Es una interfaz que me puede recibir una hash, una ArrayList o algún otro tipo de lista. Me gusta más utilizar la interfaz, me da mayor flexibilidad para después trabajar con algunas otras clases, pero pudiera ser desde un inicio una ArrayList. ¿Sale? Pero aquí estoy utilizando un poquito la parte del polimorfismo. Y ya que tengo instanciada personas, le digo personas.add para que lo agregue a la colección y quiero que agregues AP. Y entonces tengo que empezar a trabajar con los posibles errores. Pero antes, para quitar despuésito aquí, lo que yo voy a hacer es un return. ¿De quién? De personas. Dependiendo de cómo yo esté trabajando, pudiera darse el caso que ni siquiera pude obtener la conexión y desde aquí me va a lanzar la excepción y entonces persona va a ser nulo, que es lo que me está diciendo aquí. Ah, recuerden, ya lo habíamos platicado, siempre que tenga un bloque try catch, es casi obligatorio tener un finally porque eso me va a ayudar a mí a tener, de entrada, ahorrar las pérdidas de memoria. Hay un problema que se llama memory leak, que está asociado al desarrollo con Java y asociado al desarrollo con excepciones, que si ocurre aquí una excepción, los objetos que se hayan instanciado dentro del método donde ocurrió la excepción y en toda la arquitectura, en todo este camino, si por acá ocurre una excepción y tú no pusiste un bloque finally, el compilador, bueno, no el compilador, perdón, el garbage collector no sabe qué hacer con esos objetos, los deja marcados como inconsistentes. Y entonces esos objetos se van acumulando, se van acumulando, se van acumulando de forma tal que después de un buen rato
representan una buena cantidad de memoria que está ocupando tu aplicación, pero que no lo está ocupando, está desperdiciada. Entonces es importante poner un bloque finally porque eso le va a permitir decir al garbage collector, ocurrió una excepción y fue tratada de forma correcta y entonces esos objetos los puedo eliminar. Entonces, si ocurre cualquier cosa, yo digo, bueno, a ver, si personas es igual a nulo, por cualquier cosa, personas igual a ArrayList, a new ArrayList. Porque lo que quiero regresar no es nulo. Lo que yo quiero regresar es una colección vacía, si tú quieres. ¿Sale? Oye, pero no, aquí no me late, o sea, mételo acá. Pudiera ser que en el catch lo ponga, ¿no? O sea, si yo cacho la excepción, esto puedo ponerlo aquí. Oye, hubo una excepción, pues está bien, devuelve la nula. Lo que en muchos casos se hace es, hubo un catch, pues busca la manera de volver a ejecutar la consulta de forma tal que tú estás detectando el error y además estás tratando de recuperarte del error. ¿Sale? Entonces, ya hice el caminito y aquí pues, digo, cámara, entonces es persona DAO. Persona DAO. Punto obtener personas. Eso es lo que quiero que retornes. Retorno. Y aquí quiero que hagas un return de persona business. Persona business punto obtener personas. Entonces, si ya sigue ese caminito, me voy a mi servlet. De aquí simplemente digo list. ¿De quién? De tipo persona. Y quiero que se llame personas. Y quiero que te conectes con persona presentación. Persona presentación. Y que mandes a llamar al método obtener personas. Pero esto quiero que lo hagas hasta desde acá arriba. Y aquí, donde se supone que tú tienes que iterar, en tu tbody, pongas un for each y me digas persona P en personas. Hay una forma más elegante y rebuscada de hacer un for each actualmente. Después, si quieren, lo podemos platicar.